Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, buenas noches, buenos días en el lugar en el que se encuentren a esta hora mientras están escuchando este bonito podcast que tenemos para todos ustedes. Bienvenidos sean a este programa que para nosotros es un gran logro poder empezar a hacer, poder entregarles esta primera versión de esto que será Se Reciben Dudas. Me acompaña el doctor Raúl. ¿Cómo estás? Doctor profesor. Doctor profesor. Doctor profesor Raúl. Es un gran placer saludarles desde la ciudad de San Martín Texmelucan, Puebla. Nosotros, dos amigos que nos disponemos a sentarnos en esta mesa y poder pues platicar como eso, como dos amigos, temas controversiales, temas un poquito difíciles, a veces que no se pueden decir abiertamente, pero que nosotros aquí los venimos a platicar, ¿verdad? Claramente a veces no se puede hablar de este tipo de temas en ningún lado, pero nosotros estamos aquí para hablar de esto, para recibir todas sus dudas. No solamente este programa lo vamos a hacer nosotros, también queremos que este programa lo hagas tú desde tu casa, desde el lugar donde nos escuches. Nos puedes mandar también tus dudas, nos puedes mandar tus comentarios a el correo que tenemos que es serecibendudas@gmail.com. Para toda duda que tú tengas, este es un podcast cristiano, pero no religioso. Vamos a señalar eso. Vamos a señalar que este podcast es cristiano al 100%, pero no por eso va a ser un podcast religioso ni vamos a caer en religiosidad. Y la finalidad principal de este podcast es que tú ahí en casita puedas, para empezar, puedas definir lo que tienes. Y me refiero al aspecto de fe. Si en realidad y en este momento tienes a Cristo, pues yo sé que existen muchas dudas. Sabemos que existen muchas dudas y que no todas han sido resueltas. Las tenemos que resolver de alguna manera, pero no lo vamos a resolver conforme a lo que nosotros creemos, sino a la luz de las Escrituras. Hay cosas, hermano, que en la Biblia deja muy claras, pero en la iglesia no se están llevando a cabo. Así es. ¿Te das cuenta de esas preguntitas? Todas esas cosas son las que vamos a estar hablando aquí. Este programa es exclusivamente para esto, para recibir todas esas dudas que tú tienes. No solamente lo vamos a hacer nosotros, también vamos a invitar a maestros, vamos a invitar a pastores, vamos a invitar a expertos en todos estos temas y a gente común también que sabe mucho y a la vez no sabe nada de este tipo de temas para que lo podamos resolver. Así que bienvenido seas al primer capítulo de Se Reciben Dudas y este es nuestro intro, escúchalo por primera vez. Desde Adán hasta la actualidad, la humanidad siempre ha tenido dudas. ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Voy en el camino correcto? ¿Esta es la iglesia de Jesucristo? Yo soy Raúl Barrera. Y José Altamirano. Y te presentamos Se Reciben Dudas. Un programa que nace de la infinita necesidad de cuestionarnos todo. Todo. En este espacio invitaremos a expertos, amigos, pastores, ministros, profesores y gente común que sabe y no sabe tanto de todo esto que podemos estar hablando. Bienvenidos. Hermano, fíjate que hablando un poquito de todas estas cosas, hace unos días estaba yo navegando por esos pasillos, por esas croacas horribles que tiene el internet. Tú sabes de qué estoy hablando. Y me encontraba yo en una página de Facebook de una iglesia local. Ok. Una iglesia local. Que la gente le hacía preguntas al pastor. Es un pastor de estos, de los pastores, de los pastores farándula cristiana, ¿no? De los pastores VIP. Okay. De esos de los que tú conoces muchos, ¿no? Sí, de los que entran en patineta a la iglesia y de esas cosas, ¿no? Que entran que tienen así como que un tono argentino sin ser argentinos, ¿no? que entran y ¿qué pasa, nenes? Bienvenidos. Así, de ese tipo de pastores, ¿no? Sí. Y le hacían una pregunta y la pregunta era, ¿es el COVID-19 juicio de Dios sobre la tierra? Y el pastor, en su infinita humanidad, contestaba que no, que están locos todos.
¿por qué ese no es nuestro Dios? Nuestro Dios es bueno, compasivo, jamás haría eso. Y después señaló y dijo que Jesús era la imagen visible de Dios en la tierra, es decir, Jesús vino a revelar quién verdaderamente era Dios. Cuando yo escuché eso dije, caray. En primer lugar, eso sí me interesa porque supuestamente el Dios de antes ya no es el Dios de ahora, ¿no? Cabe señalar eso. Y en segunda yo dije, ¿cómo puedes tachar a la gente de loca cuando las cosas son totalmente claras, ¿no? Las cosas están ahí. Y a esto nace otra pregunta entre los comentarios que tenía ahí el en vivo de este pastor. Y la pregunta era, ¿en dónde está Dios? O sea, en todo esto, ¿en dónde está Dios? Entonces, hablando de esto y tomando en cuenta todas estas cosas, decidimos que este iba a ser el tema del día de hoy. ¿Cómo ves? Pues, híjole, ¿qué te puedo decir? Para abordar un poco acerca del tema de los pastores, de las teorías y las teologías que tienen y que se han generado, pues yo te puedo decir algo. En efecto, tenemos un Dios todopoderoso, un Dios misericordioso, un Dios de amor. Pero, ¿cómo puedes decir, ese no es nuestro Dios? Eso es la parte importante de todo esto. ¿Cómo La parte puedes decir, importante, ese no es Dios? claro, ¿cómo puedes decir, ese no es Dios? Sí, no. Ese no es nuestro Dios. O sea, ¿qué capacidad tan mínima? Porque te lo voy a decir, estamos hablando entre amigos y pues a todas esas personas que nos están escuchando, si tienes la misma idea, pues yo te recomiendo mucho que te metas con la Biblia. Que busques al verdadero Dios, ¿no? Claro, que te pongas a leer, porque la parte importante es cómo la gente con conocimiento limitado se pone a quitarle a Dios la soberanía de todo. Absolutamente de todo. O sea, Dios ya no es dueño de nada actualmente en las iglesias. Así es, a Dios le han quitado ya un ministerio es del hombre. Sí. Y es... Vamos hasta el decoro de la forma de vestir en las iglesias se ha quitado totalmente porque ya no es de Dios. O sea, Dios se fija en tu corazón. No importa que vayas en minifalda a la iglesia, Dios se va a fijar en tu corazón. Claro, ¿no? Entonces... y de esa manera, fíjate lo impresionante. Le han quitado la soberanía a Dios diciendo, ese no es mi Dios. Entonces, ¿quién tú crees que es tu Dios? Que es tu Dios. Sí, ¿Y quién crees que está causando todo esto? Yo te lo pongo muy sencillo. Quisiera que esto lo dejáramos un poquito para después, Pepe, pero quisiera que entráramos en materia. Sí, vamos a entrar en materia directo a lo que venimos a hacer. El tema de hoy, como lo comentábamos hace un momento, es ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Directamente, ¿dónde está Dios? Porque es la pregunta que hemos recibido de muchas personas, de muchos cristianos, o no sé si puedo llamarlos así, hermano, no sé, la verdad. Cristianos. Quizás pseudo-cristianos, tal vez. Pseudo o falsos convertidos, porque... Que se preguntan actualmente dónde está Dios cuando dices, o sea, basta abrir tu Biblia, amigo, tienes que ir sobre eso, ¿no? Entonces, vamos a resolver un poquito las preguntas, las cuestiones que nos han hecho. La primera pregunta que nos hicieron fue, ¿por qué Dios permite estas cosas? Ok. La primera pregunta es esa, ¿por qué Dios permite estas cosas? Entonces, vamos a irnos sobre eso, sobre por qué las cosas están pasando. Pues de esta manera, ¿no? Primero, cabe señalar, como comentábamos hace un momento, si tu pastor te está diciendo que el Dios el Dios que permite todas estas cosas no es el Dios de verdad, porque Dios es un Dios de amor, porque Dios es un Dios de gracia, de bondad, Dios no es destructor. Bueno, cabe señalar que tenemos que recordar algunos pasajes bíblicos, ¿no?
vamos a recordar primero que nada el castigo que recibió Adán y Eva por la desobediencia Claro. en el huerto del Edén. En segundo lugar, vamos a recordar que hace muchos años también, en los tiempos de Noé, vino el diluvio, que hizo exactamente lo mismo, destruir a toda la humanidad en la tierra, excepto pues la familia de Noé. Y luego recordemos Sodoma y Gomorra, recordemos las plagas sobre Egipto, y bueno, podemos seguir todo el tiempo. O sea, podemos seguir todo el día Claro. recordando todas las veces que Dios ha hecho estas cosas. Pero fíjate, Pepe, que hay algo muy importante. Y esto lo debemos de tener muy claro todas las personas, todos aquellos que tengamos una fe en un Dios todopoderoso, que creó todas las cosas y que creó al hombre a su imagen y semejanza, sean, llámese judíos, llámese cristianos, llámese Lo que sea, lo que tú cualquiera quieras. cualquiera que tenga una idea de que Dios nos creó a su imagen y semejanza y que tengan una cosmovisión similar a la nuestra, deben de comprender algo muy importante, ¿sí? Dios es santo. Así es. Sí. El hombre es pecador. Claro. Y el Señor nos dotó de un regalo maravilloso a todos los hombres. Nos dotó de la libertad de decidir entre hacer lo bueno y lo malo. Hacer lo malo, claramente. ¿Sí? Nos dio la libertad de decidir, puedes hacer lo bueno y lo malo, ¿ok? Y nos hizo seres morales, o sea, conocedores, razonables Sí, sí, sí. entre qué es bueno y qué es malo. y qué es malo, ¿verdad? Yo creo que para cualquier persona una violación es mala, pero ¿cómo defines que una violación es mala? Para una persona un asesinato es malo, pero ¿en base a qué defines que un asesinato es malo? ¿En qué te basas? O sea, ¿cuál es la regla o qué te da esa regla para que en tu persona digas un asesinato es malo, Así es. una violación es mala? Pero aquí van algo muy importante, Pepe. Hay dos clases de mal. El mal moral y el mal natural. ¿Ok? Como lo estabas comentando hace rato, en Génesis 3, podemos darnos cuenta de que el Señor le dice a... Primeramente en Génesis 2, el Señor habla a Adán y Eva y les dice... a Adán, solamente a Adán, y le dice, no comas del fruto del bien y del mal, hay muchos árboles para ti, pero del árbol, del fruto del árbol del bien y del mal, no comerás, porque ciertamente el día que comas, morirás. Uh-huh. ¿Sí? Sí, sí, sí. El Señor le advierte a Adán que ese día, él morirá, ¿verdad? Y después cuando nos vamos a Génesis 3 nos damos cuenta que pues el Señor le dice a Adán, ¿sí? Que la tierra será maldecida por su causa. ¿Sí? Vamos a buscar esas citas, ¿qué te parece, Pepe? Vamos a buscarlas, vamos a buscar esas citas para ir más sobre la materia de lo que estamos hablando, para que tú también, hermano, donde estés escuchando esto, las anotes, o si tienes la oportunidad de poder escudriñar tu Biblia junto con nosotros, también para que vayas a tu Biblia y en este momento leas con nosotros estos pasajes por los cuales te vamos a llevar. Vamos a buscar Génesis 3, 17 y 18. uh-huh. ¿Sí? Así es. Ok, ¿puedes dar lectura, hermanito, por favor? Génesis 3, 17 y 18. Génesis 3, 17 y 18 para que lo tengan. Al hombre le dijo: por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Fíjate qué
qué hermoso es lo que nosotros podemos encontrar en la Escritura. ¿Por qué queremos abordar este tema, hermano? Dios es soberano. Dios hizo una creación perfecta e hizo al hombre a su imagen y semejanza, pero lo hizo con la libertad de decidir entre hacer lo bueno y lo malo. Y el hombre, y evidentemente podía haber una tentativa de fracaso de parte del hombre. Así es. El hombre podía equivocarse, ¿sí? El hombre tenía la posibilidad de cometer un error y lo cometió. Claramente. ¿Verdad? Y el Señor le dijo, bueno, pues te confié mi jardín, te confié mis frutas, te comiste mis frutas, pues ¿sabes qué? Pues llégale de mi jardín. Y entonces en el momento en el que el Señor le dice a Adán y Eva que cuando les prometió que ciertamente morirían, no estaba mintiendo. Sí, no. La desobediencia del hombre causó una muerte espiritual, una separación. Y ese es el punto importante de esto. Claro. Si tú, hermano, hermana, te preguntas, ¿por qué Dios permite estas cosas? Pues yo creo que la respuesta tan simple es: toda la paga del pecado es muerte. Así es. Y tú no los estás explicando. Así es. Y tú no los estás explicando de una manera lógica, hablando de Adán y Eva, del margen de error que ya existía desde el inicio. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios sabía que ese margen de error en Adán ya estaba. Que él podía cometer ese error. Entonces, sería ilógico, sería un tanto tonto preguntarte a estas alturas, ¿por qué Dios permite estas cosas? Bueno, toda la paga del pecado es muerte. Y Dios hizo todas las cosas perfectas, fíjate, pero también nos deja una enseñanza aquí. No solamente el hombre cargó con la repercusión de todo esto, con la repercusión de la desobediencia, no solamente... De su propio acto. Así es, no solamente él tuvo que cargar con esa repercusión, sino que también la misma creación, porque dice la palabra de Dios en Romanos 8:20 que la tierra fue sometida a vanidad, fue sometida cayó en vanidad. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Por causa de la desobediencia de Adán, la misma tierra pasó a ser vana. O sea, pasó a no cumplir con el propósito que Dios tenía previsto para la tierra, ¿sí? Entonces, todas estas cosas que están ocurriendo, hermano, pues son causa de ello, porque fíjate, leía un artículo sobre los virus. Ajá, sí. 100 millones de virus nos ayudan en la Tierra y son cruciales para la existencia del ser humano. Sí. 100 millones de virus. Y la palabra de virus hoy nos pone, ¡uy, no! ¡El virus! Cuando convivimos con virus todos Cuando los días. convivimos con virus todos los días, ¿sí? Pero 21 virus son patógenos. O sea, Sí. nos hacen daño, no que son... Que son dañinos para tu cuerpo, mutan de una forma diferente en tu cuerpo y causan daño, ¿no? Así es, nos hacen daño, pero 100 millones de virus más son buenos. Y hemos aprendido a vivir con eso. Claro, pero ¿sabes qué? Hoy en día la gente ¿por qué no le echas la culpa a Dios? ¿Por qué no le dices a Dios por qué hay 100 millones de virus que me ayudan? Que me ayudan. Y creaste unos cuantos que me aterran, ¿no? Que me hacen daño, 21. Y le dice al Señor, pues quita todo, ¿por qué no quitas todo el mal de la tierra? O sea, si quitaras todo el mal de la tierra, hermano, te incluyes. Nos quitarían a todos. Y me incluyes a mí y nos incluyes a todos, porque dice la palabra de Dios que todos fueron encontrados injustos, pecadores. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, es bien, bueno, somos bien doble moral. Somos doble moral y no entendemos lo entendible. Y esa es la respuesta práctica para el primer punto, para la primera pregunta que nos hicieron, que es ¿por qué Dios permite estas cosas? Bueno, ya te lo explicamos. Lo demás es punto tuyo, ¿no?
Sí, tienes que empezar a leer Biblia, por favor. Vamos Ahora a leer ya. Biblia. Ahora ya. Vamos a pasar con la siguiente pregunta, hermano. La siguiente pregunta es, ¿pandemia, creación de Dios o del diablo? ¡Wow! Es una pregunta bastante interesante. Ten, ten, ten. Porque es importante, es hermoso que estemos hablando de este tema, ya que muchos pastores están recluidos en su casa. Sí. La verdad, yo me siento bien con los pastores que aún desde su casa, aún desde su iglesia, a lo mejor un tanto vacía, siguen compartiendo videos, siguen haciendo en vivo, siguen trabajando. Yo siento que bien que están haciendo su trabajo como debe de ser. A lo mejor están ocupando todas las vías que ellos pueden y la verdad que una felicitación para todos esos pastores. Y un gran saludo, un abrazo, hermanos. Dios los bendiga. Sí, la verdad es un trabajo bastante padre porque muchos de ellos pues no conocen de tecnología, muchos de ellos no conocen de redes sociales, muchos de ellos no checaban ni su correo y ahora ya están grabando videos con todo el nervio del mundo. Pero bueno, bien bendecidos sean los pastores que siguen esforzándose aún con la pandemia. Pandemia, creación de Dios o del diablo. Bien, seguimos con lo mismo. Seguimos sobre la misma base. Podemos decir que diríamos que es una incongruencia un tanto el pensar que la pandemia es una creación de Dios y también sería una incongruencia decir que la pandemia es una creación del diablo. Como mencionabas hace un rato, hay orígenes naturales para todo. Quizás el virus se originó de una forma natural. Lo que tenemos hasta ahorita investigado, lo que tenemos hasta ahorita pues a la luz, que fue pues parte del mercado en Wuhan, donde se comercializaban muchas especies, hasta especies exóticas de animales, sí, en las que tú podías ir a comprar tu animal muerto, no sé, tu iguana, tu urraca, tu guacamaya amarilla, ¿no? Podías ir a comprar lo que tú quisieras, ¿no? Entonces llegabas a tu casa, le decías, mujer, cocíname este animal que acabo de traer, y tu mujer decía chi, ¿no? O no sé cómo se diga así en chino. ¿Sabes cómo se dice sí en chino? Se dice chi, claro que chi. Bueno, ahora entendemos por qué estamos haciendo esto, ¿no? Ok. Vamos a entender esto un poquito. Si decimos, esa es la causa natural que originó el virus. Hasta ahorita lo que sabemos. No sabemos otra cosa, no hemos creado otra teoría, nadie nos ha dicho otra teoría. Hasta ahorita todo se originó en China, todo se originó en Wuhan y de ahí se expandió al mundo. ¿Por qué? Porque todo lo que tienes a tu alrededor, hermano, déjame decirte que es chino. Absolutamente todo. Voltea a ver a tu casa. Absolutamente. Todo es chino. Ese es el origen natural. Pero existen dos cosas. Existe el origen natural y existe el origen espiritual. El origen de Dios. Hay muchas cosas que se originan de forma natural. Ahí en Éxodo 10:13, en Éxodo 10:13 estamos, encontramos esa parte de la escritura que dice: Moisés extendió su vara sobre Egipto y el Señor hizo que todo ese día y toda esa noche un viento del este soplara sobre el país. A la mañana siguiente el viento del este había traído las langostas. Eso nos dice Éxodo 10:13. Anótenlo, hermanos, para que pues lo puedan leer en su casa también. Estamos hablando de que una plaga de Dios en Egipto, que fueron las langostas, se originó de una causa natural. Fue el viento del este que sopló el que trajo a las langostas. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos diciendo? A ver, si ya te cuatrapeaste, si ya nos cuatrapeamos y a lo mejor no estamos dándonos a entender, ¿de qué estamos hablando? Que hay cosas que Dios hace que se originan de manera natural. Por el diseño perfecto y maravilloso de Dios. Así es. Porque lo vamos a decir de esta manera. Fíjate. Ponía un ejemplo el doctor John Lennox,
El de los Beatles. No. John Lennon, ¿no? No, ese ya se murió y probablemente está quemando en el infierno. Lo más está seguro siendo es que sí. torturado. No, el pastor John Lennox, esto es un doctor de Oxford, de Inglaterra, escribe en su libro que fue publicado en abril sobre la idea sobre lo que estábamos platicando hace ratito, el mal moral y el mal natural. Los seres humanos somos seres morales, somos hechos con una libertad ciertamente de decisión y sabemos distinguir entre qué es bueno y qué malo. Poníamos el ejemplo, para ti una violación es mala, seas ateo, seas lo que seas, ¿no? Menos que seas un violador, pues vas a probablemente sea bueno para ti. Probablemente es bueno para ti y no le encuentras ningún mal, pero es malo. ¿Y sabes por qué es malo? Porque cuando estás cometiendo un delito, sabes que lo que estás haciendo está mal porque lo haces no a luz abierta, sino lo haces a escondidas, ciertamente. Sí, cierto. Y entonces tu mismo ser identifica que lo que estás haciendo es incorrecto. Pero la naturaleza no tiene moral. La naturaleza no es considerada, aunque también es parte de la soberanía de Dios. Está quebrada. Es una naturaleza que era perfecta. Cuando el Señor la creó, era perfecta. Pero después, con la caída del hombre, la misma tierra vino ¿a qué? Vino a caer en vanidad, vino a pasar a incumplir de alguna manera, ya no llegar a cumplir el propósito para el cual fue creado. Entonces era vana. ¿Sí? Sí. Y en este momento la tierra es vana. El rey Salomón tenía una idea completa de lo que era la vanidad. Y decía, pues todo es vanidad. Todo es vano. Porque Dios había creado las cosas con un propósito perfecto, pero por causa del hombre caímos en vanidad, todos juntos. Entonces, la naturaleza, los terremotos, los tsunamis, las tormentas y demás, es algo malo para el que la sufre, pero no, todo está controlado por Dios, porque es el dominio absoluto de Dios. La soberanía de Dios sobre todas estas cosas. Así es, pero Dios permite a la naturaleza actuar conforme a lo que es, el origen natural, el ciclo natural, ¿no? En efecto. De esto hablábamos cuando decíamos que el COVID se originó de una forma natural. Así es. Sería incongruente decir, no es de Dios. Por eso es importante leer cada una de estas cosas. No solamente leer en la Biblia lo bonito. No solamente apapacharnos con esas doctrinas de amor que tienen a veces los pastores, que todo es amor, Dios te ama, todo es amor, Dios te ama. Sí, Dios te ama. Pero también hay que entender que la ignorancia de la justicia va a traer consecuencias tarde o temprano. Así es. Y aparte dice la palabra de Dios, que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Así es. Entonces, no podemos decir que COVID-19 es juicio de Dios, pero tampoco podemos decir que no es. Así es. En realidad, he escuchado muchas cosas, he escuchado muchas personas que dicen, es que lo espiritualizan todo y todo es de Dios. No podemos espiritualizarlo todo, porque caeríamos en religiosidad. Seríamos religiosos en cosas vanas. Pero Dios es Dios. Al final, Dios es Dios. Y todo lo que pasa, sea de origen natural o sea de origen celestial, todo está bajo control de Dios. Así es. No le puedes quitar, mira, fíjate algo bien impresionante. Y ese es un error que se comete en todas las iglesias. Dicen muchos cristianos, es que eso es del diablo. Sí, he escuchado muchos comentarios así. Eso es creación del diablo. Dios no crea eso. Dios no mata. Dios no. Oye,
por favor, Dios es Dios, no le puedes quitar la soberanía a Dios, porque estarías dándole un atributo a Satanás que no tiene. Para empezar, Satanás no es omnipresente, ¿sí? Satanás no es omnipotente y Satanás no es omnisciente, ¿ok? ¿Eso qué significa? Que Satanás no está en todas partes. Satanás no sabe lo que piensas y Satanás no puede hacer todas las cosas, que son atributos absolutamente y únicamente dados a Dios. Omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia, ¿vale? Entonces, hermano, eso me sorprende mucho, escuchar a hermanos decir, es que el diablo, oye, discúlpame, hermano, te lo voy a decir de esta manera, el diablo perdió, y el diablo y la muerte perdieron su poder el día que Cristo murió y resucitó. Y eso está en tu Biblia, hermano, no tienes que acercarte. No tienes que escúchalo de aquí, pero escúchalo y léelo y date cuenta qué poder perdió Satanás sobre el mundo ese día. Estaba perdiendo todo su poder. ¿Por qué? Porque el que había sido digno, el que es digno, había ido a la cruz y había cumplido de manera perfecta y había entregado ese sacrificio como sumo sacerdote por todo el mundo y después resucitando con poder, diciéndole a la muerte y diciéndole a Satanás, no tienen poder sobre la humanidad. Y amén a eso, hermano. Entonces démonos cuenta, ¿qué puede hacer qué puede crear el diablo? El diablo no puede crear nada. Entonces, en términos sencillos, lo que podemos decir para resolver esta duda de una manera pues fácil, de una manera sencilla, entre si COVID, si pandemia es de Dios o es del diablo, pues simplemente no lo veas de esa manera. Simplemente velo como una advertencia de lo que está pasando. Velo como la representación de Dios diciéndote, haz las cosas. Ya, búscame, ya. Eso es lo que debemos de tomar en cuenta. No debemos de tomar en cuenta ninguna de las vanas teorías, de las vanas doctrinas que se crean después de la pandemia. Oye, pero van a decir, oye, pero como que eso es muy evangelístico, ¿no? Como que nosotros ya somos cristianos empoderados, ya somos hasta bautizados, ya tenemos un cargo en la iglesia. Pues es que entonces, de ahí viene nuestra siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿qué hicimos mal? Esa es la pregunta, la siguiente pregunta que nos mandaron. ¿Qué hicimos mal? Ahora, vuélveme a decir lo que me estabas diciendo. ¿Qué va a pasar con todos esos cristianos que dicen, oye, pero yo ya voy a la iglesia, ¿no? Tengo un ministerio. Entonces, ¿qué hicimos mal? ¿Qué hicimos mal y qué hizo el hermano cristiano para que hoy en día las iglesias estén cerradas? ¿Qué hicimos para que el pastor que quedaba afónico cada 8 días diciendo, es que Cristo te va a sanar, es que Cristo tiene lo mejor para ti, es que Cristo nunca descansa, es que Cristo siempre está con nosotros, hoy cerró la iglesia? El hermano que decía, este año vendrán cosas prósperas y el diablo te quitó, pero Dios te va a regresar lo que el diablo te quitó y va a venir, y van a venir negocios, y va a venir trabajo, y van a venir cosas. ¿Sabes, hermano? Por ahí vamos empezando. Por ahí, la pregunta. Y fíjate que esta pregunta es hermosa. ¿Qué hicimos mal? Esta pregunta es hermosa. ¿Qué hicimos mal? O sea, literal. La pregunta debería ser, ¿qué no hicimos mal? La pregunta debería ser, ¿qué no hicimos mal? Y déjame decirte a ti, querida, déjame aquí ver un poquito de esto. ¿Quién mandó esa pregunta? ¿Quién hizo esa pregunta para
hacerlo como que un poquito más ameno. Kelly-K-122. Hola. Kelly. Hola, que mandaste la pregunta de ¿qué hicimos mal? Bueno, como dice aquí mi hermano, mejor pregúntate qué no hicimos mal, ¿no? Eso debería de ser la pregunta, porque si dijéramos qué hicimos mal, bueno, nuestro problema empieza desde un lugar llamado Edén y desde un abuelito de todos nosotros llamado Adán. Sí, Sí. desde ahí empieza todo esto. ¿Qué pasa? Para que pueda venir un juicio de Dios, como lo estamos tomando en este momento, se necesita, pues, primero que nada, el pecado. Primero que nada, pecar. Claro. ¿Por qué? Porque no puede haber un juicio si no eres culpable de nada. O no eres presunto culpable de algo. No puede haber un juicio. Y primero vamos a entender. Vamos a entender primero para ti, hermano o hermana que nos escuchas, para ti, ¿qué es juicio de Dios? Hay muchas personas que cuando se habla de juicio de Dios visualizan a un Dios malvado. A un Dios que está en la cima de la montaña. ¿Te acuerdas de la película de Hércules? Sí. Cuando Hades libera a los titanes, que está encima de la montaña, y ¡bon! Rayos y fuego y lumbre y lava, y es una cosa extrema, así como Thanos, horrible. Genkidamas y demás. Sí, Genkidamas y de repente el Shala atrás, ¿no? Entonces, es algo bien interesante porque así se visualiza el juicio de Dios. Así se ha visualizado durante años. Eso es lo que la gente llama juicio. Pero eso no es Dios. Para que veas, ese sí no es Dios. Ese Dios que visualizan con fuego, con llamas y condenando a todos. Ese sí, para que veas. Ese hermano, hermana, ese no es Dios. Pero también no nos vamos a confundir. O sea, el juicio de Dios, porque dice la palabra que vendrá día terrible. Ah, sí, claro. Terrible. Estamos hablando de que todo lo que dice el Apocalipsis es algo que va a ocurrir. Claro. No está ocurriendo, va a ocurrir. Algunas cosas hay que establecer. Algunas cosas de las que establece el Apocalipsis, sí, ya están ocurriendo, pero todavía no vemos a ese Dios regresando con poder y gloria a hacer todo. Es el tiempo ese tiempo escatológico, todavía no lo estamos viendo. Bueno, para los que nos están escuchando, la escatología es la materia de una rama de la teología que estudia los acontecimientos de los últimos tiempos. Entonces, fíjense que yo quiero hacer un pequeño comentario sobre todas estas cosas. Lo que hicimos mal, hermano, no podríamos decir simplemente como la primera pregunta, ¿por qué Dios permite que ocurran estas cosas? ¿Por qué Dios permitió? ¿Por qué un Dios bondadoso, un Dios de amor, un Dios misericordioso, permite este tipo de cosas? ¿Ok? No es simplemente, hermano, por lo bueno o malo que hacemos. Debe de haber una realidad y una diferencia. El hombre, todos los hombres somos malos. Tenemos una parte mala. No, ¿Todos? Cualquiera en este mundo que diga, no, pero es que yo soy santo, yo no tengo maldad. Hermano, todos los hombres de esta tierra, todos, sin una excepción, tienen una maldad, una clase de maldad, ¿vale? Lo que nos estás platicando de hace rato, hermano, se me hace muy interesante, fíjate. Y ese tema, pues me gustaría que pues tú no lo esclarecieras de alguna manera, un poquito más abierta. Precisamente a eso vamos. ¿Qué pasa? Estamos hablando de un juicio. Estamos hablando que hicimos mal. Bueno, así como en un juicio normal, en un juicio actual, en un juicio de la ley del mundo, existe un juez, existe un causante, un culpable, también existe un abogado defensor y existe un abogado acusador.
Lo mismo pasa en ese tribunal del cielo, en ese tribunal de Dios. ¿Qué pasa? Está el juez es Dios, simple, sencillo. Está el abogado defensor. ¿Quién es el abogado defensor? El abogado defensor es Jesucristo. Está el presunto culpable. ¿Quién es? Yo, tú, él, ellos, nosotros, vosotros, ustedes. Así fuiste a la primaria. ¿Sí Claramente. Esas clases no me las volé. Nos faltabas esas clases. Entonces, ¿qué pasa? Tú te estarás preguntando, hermano o hermana, ¿y quién es el acusador? Sencillo, Satanás. Satanás es el acusador. Entonces, ¿a qué vamos a esto? Para que lo entiendas de una forma sencilla y de una forma literal, el juicio de Dios es el derecho que el diablo tiene de matar y destruir. ¿Por qué? Porque Dios no puede intervenir, porque sería faltar a su propia justicia, sería negarse a sí mismo. Si de repente Satanás va y dice, oye, es que están haciendo esto. Y Dios dice, pues déjalos. Sería Dios negándose a Él mismo, porque Dios no puede permitir dentro de su santidad, dentro de su justicia, dentro de su soberanía, que ocurran este tipo de cosas sin tener un castigo. Claro. Porque Dios no es humano para arrepentirse. Así es, ni hijo de hombre para... Entonces, estamos hablando de que eres enteramente de Satanás cuando todos tus pecados te están respaldando. Sí, de hecho, incluso la palabra de Dios habla sobre hijos de ira o hijos del diablo. Personas que no han nacido todavía en Cristo. Personas que no han nacido de manera auténtica. Porque, lo decíamos hace rato, hay muchas personas que dentro del templo, dentro de la iglesia, dicen que son convertidos. Dicen, no, pero es que no, yo ya voy a la iglesia y pues yo ya, pero pues llevan una vida que todavía no es grata para el Señor. Entonces, esas personas pues son personas falsamente convertidas. Fíjate que yo me gustaría que poder introducir un poquito, Pepe, una idea. Muchas veces la gente tiene una idea equivocada sobre soy salvo y permanezco salvo, o salvo siempre salvo, ¿vale? La gente tiene una idea muy equivocada sobre eso, pero te voy a hacer una pregunta, a ti también que estás en casita. Si a ti te dieran una mina de diamantes en la montaña, ¿te quedarías a vivir en la ciudad o intentarías y te irías a la montaña a aventurarte, a hacer no una mina de diamantes, vamos a ver un paisaje hermoso, maravilloso, los mejores amaneceres que vas a ver en tu vida? En mi casa. ¿Eh? Desde la ventana de mi casa. Bueno, está bien. Pero imagínate que te dieran lo más maravilloso del mundo. ¿Tú querrías regresar a donde vivías? Jamás. Que te dieran lo más precioso del mundo. Te dan lo más grande que tus ojos van a ver. ¿Tú querrías regresar a donde estabas? No, jamás. Entonces, yo creo que ninguna persona que haya conocido de manera auténtica a Cristo estaría dispuesta, Pepe, a regresar a su vida de pecaminosidad. Ninguna. ¿Tú crees que una persona que ha conocido la luz verdadera, magnífica y preciosa de Jesucristo querría regresar al pecado? Jamás. Es como conocer al amor de tu vida y acordarte que alguna vez tuviste una novia que te pegaba. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí me entiendes? Conoces al amor de tu vida y es linda, es tierna, es todo, es amor. Y te apapacha y te hace una promesa de una vida para que puedas casarte con ella y tener unos hijos, una familia.
y regresas con tu novia que te pegaba, que te hacía daño, que te engañaba, o sea, eso es lo que no comprende la gente. Cuando dicen salvo, una vez salvo, siempre salvo, no se refieren a que ya eres salvo y ya no te preocupes, puedes pecar todo lo que tú quieras. A eso no se refieren. No. Se refiere a que cuando tú encuentras la salvación en Cristo de manera auténtica, no vas a querer alejarte de ella jamás. Porque sería desperdiciar lo más valioso que actualmente tienes en tu vida. Eso sería. Sería lo más absurdo. Totalmente. Sería dejar todo por nada. Y yo creo que no hay un hombre, hoy día, no conozco a uno, que sea de esa manera. Entonces, si te preguntas, ¿qué hicimos mal? Hicimos mal esto. No nos hemos convertido a Cristo de manera auténtica, hermano. Lo que hicimos mal fue desperdiciar lo más valioso que tienes en la vida por irte a juguetear con lo peor. Por irte a jugar con Satanás. Claro. Por irte a hundir en cada una de estas cosas. En cada uno de los pecados, en cada una de las injusticias, en cada uno de las cosas que le dan gusto a tu carne, pero a Dios no le agradan. Ahora, Pepe, el Señor le dice a Salomón cuando está consagrando el templo, le dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esa es la parte más importante de todo. Sanaré su tierra. ¿Sabes qué hicimos mal, Pepe? Muchas cosas, pero una cosa no hicimos bien. No hemos humillado no nos hemos humillado delante de nuestro Oye, hermano, Dios. pero ¿cómo lo vas a hacer si te cerraron la iglesia? Imagínate a qué grado hemos llegado entre las cosas que hicimos mal. Que creemos que Dios está en la iglesia. O sea, lo que hemos hecho es transformar a Dios a un Dios en la iglesia. O sea, Dios nada más está, ¿en dónde? En la iglesia. Lo encerramos ahí y aquí te quedas. O sea, prácticamente nos convertimos en católicos que dicen, pues aquí estás y yo te vengo a ver cada 8 días, pero tú no me vayas a ver, ¿no? Tus florecitas. Tus florecitas y tus velas. ¿Por qué? Porque no soportas que Dios te ve en todo momento. Que Dios sabe lo que piensas, que Dios sabe lo que haces, que a Dios nada se le escapa, que a Dios nada le puedes ocultar. Si en este momento estás haciendo algo malo, hermano, no lo hagas escuchando esto, por favor. Voltees a donde voltees. Dios te está viendo, Dios sabe lo que está pasando. Entonces, ¿qué pasa? Era tanta la presión del ser humano saber que Dios estaba en todos lados y que Dios lo veía en todo momento, que dijo, ¿por qué no lo encierro en la iglesia? A partir de ese momento en el que los cristianos empezamos a pensar que Dios estaba en las iglesias y que solamente veía lo que yo hacía en la iglesia, a partir de ese momento todo, absolutamente todo, y decimos todo, lo hicimos mal. Claro. O sea, desde la doble moral, desde portarte bien adentro pero afuera no, desde decir, ¿sabes qué? Me he visto bien porque voy a ir a la iglesia. Todo está mal. Y dentro de la iglesia hablas, hermano, Dios te bendiga, oh, qué alegría verte otra vez. Dios te bendiga y bendices a todo el mundo, pero fuera de la iglesia eres el que le silba al que se fue en sentido contrario. Así es, eres el que le ve a la señora que va caminando enfrente de ti y va pensando, óyeme, qué barbaridad. No, es real, hermano. No, la verdad es que es una de las cosas que, o sea, hace años había mucha diferencia entre cristianos y personas del mundo. Incluso las personas del mundo se daban cuenta y decían,
eres cristiano, ¿verdad? Y el otro decía, sí, soy cristiano. Actualmente, si tú encuentras una diferencia, gloria a Dios, en ese momento sí da gloria a Dios, de verdad. Si tú encuentras una diferencia entre un cristiano y una persona del mundo, ¡oh! Y bueno, podríamos extendernos muchísimo en qué hicimos mal. La verdad que es una pregunta que podríamos contestar no en 1 hora, no en 2, podríamos contestarla en 3 vidas. De hecho, hicimos muchas cosas mal, pero diría el apóstol, si escribiéramos todo lo que hemos hecho mal, no existirían los libros que pudieran contabilizar todas esas cosas. En resumen, hermano, lo que no hicimos bien es eso, dejar a Dios dentro de la iglesia y olvidarnos del atributo más, de uno de los atributos de Dios, su omnipresencia. Olvidarnos de Dios. Así es. Eso fue lo que hicimos mal. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo clama por nosotros con gemidos indecibles, ¿sí? ¿Sabes por qué? Porque dice el apóstol Pablo, hay cosas que nosotros no podemos decidir a simple vista, que son buenas o malas. Pero el Espíritu Santo nos dice, shh. ¿Pero sabes cómo va a ocurrir eso? Cuando lo tengas en tu corazón. Cuando esté en tu corazón. Porque no puede ser posible, hermano, y perdón que te interrumpa, sí, no puede ser posible que haya un hombre que es odiado por todo el mundo. ¿Ese hombre quién es? No, AMLO no es. ¿Donald Trump? Exactamente, Donald Trump. Bien, ganaste el premio, ¿no? No puede ser posible que exista un hombre como Donald Trump, odiado y no solamente por México, odiado por el mundo. Pero ¿qué crees que hizo, hermano? Estableció un día nacional de oración en su país. ¿Qué dijo? Tal día, no me importa cómo le hagan, todos van a orar a Dios para que estas cosas pasen. Creas en lo que creas, tú ese día lo vas a dedicar para esto. Donald Trump, un hombre odiado por el mundo, hace estas cosas. ¿Cómo puede ser posible que un cristiano, que tú, el que te dice cristiano, el que va cada 8 días a la iglesia, el que tiene un ministerio, el que quiere bendecir la vida del pastor, el que da sus diezmos, el que da sus ofrendas, el que dice, mírenme, soy cristiano, heme aquí, empoderado, todavía no establezcas un día con tu familia para hacer esto? Claro, y no solamente un día, hermano, porque a veces, fíjate que somos de la idea o nos hemos vuelto a la idea que solamente oramos cuando desayunamos, cuando comemos, cuando cenamos y cuando nos vayamos, porque cuando nos vayamos nos da miedo que nos vayamos a resbalar con el jabón y moramos. Y mueras, ¿no? O te vayas a bañar con sote y como es pa' perro. Van a salir. Te vayas a empezar a hacer guau, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Olvidamos de Dios totalmente. Nos olvidamos. Otra de las preguntas que nos hacen. Oye, y si me baño con sote, ¿qué rollo? Probablemente eso lo podemos dejar para otro día. La otra pregunta que nos mandaron fue, ¿hay una esperanza? Esa pregunta no debería estar aquí. No. Si eres cristiano, ¿tú quién hizo esa preguntilla por ahí? No me gustaría exhibir. No, exhíbelo. No me gustaría exhibir. Vamos a orar por él para que busque a Cristo. Empieza con C y termina con Itlali García. Entonces, no, la verdad que es que esa pregunta no debería de existir porque el programa se terminaría. O sea, diríamos, sí, Jesucristo. En fin, nos vemos el próximo. O sea, no podríamos contestar esa pregunta de una manera más fácil, más sencilla. No podríamos. Jesucristo. Pero te lo vamos a responder de una manera un poquito más extendida. No tanto, porque la verdad es que nos queda muy poco tiempo. Ya hemos dicho bastante. Te lo vamos a responder de una forma sencilla, con un pasaje bíblico te la vamos a responder. Vamos a ir, hermano, por favor, si me haces el favor. Claro que sí. Vamos a ir a el Génesis. Vamos a leer Génesis 18:20. Vamos a leer Génesis 18:20. 18:20.
Ajá, vamos a leer Génesis 18:20. ¿No los puedes leer, hermano, por favor? Claro que sí. Dice la palabra de Dios. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Génesis 18:20. Ujú. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Así es. Aquí estamos hablando de Sodoma y Gomorra. Si no sabes esta historia, tú que eres quizás nuevo, quizás apenas te acabas de convertir al cristianismo, quizás acabas de llegar. Si no sabes esta historia, Sodoma y Gomorra eran unas ciudades en las cuales el pecado era muy, pero muy grande. Se cometían atrocidades, se cometían muchísimos delitos en esas ciudades. Entonces, la Biblia nos narra esta historia y nos dice que a Dios ya le era insoportable ver estas ciudades hundidas en ese pecado. Entonces, ¿qué pasa con esto? Ahí, como nos acaba de leer Raúl, nos dice que el clamor contra Sodoma y Gomorra ya resultaba insoportable para Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿De qué se trata el clamor? ¿A qué nos referimos cuando decimos clamor? Lo comentábamos hace un momento cuando decíamos que Satanás va y acusa ante el tribunal de Dios para que Dios haga justicia en esto. ¿Cuál era el clamor? ¿Quién clamaba? Sencillo. Satanás iba y decía, ¿cuándo vas a castigar esto? ¿Cuándo vas a castigar esto? Entonces se empezó a tornar insoportable. Tanto el pecado como Satanás reclamando lo que le correspondía ya. ¿Y qué pasa? A partir de esto, Abraham empieza a intervenir por Sodoma y Gomorra y le dice a Dios, es que tú no puedes destruirla, porque ¿qué pasa si dentro de esa ciudad hay justos? Vas a destruir al justo junto con el pecador, eso no lo puedes hacer tú. Tú eres Dios. Tú eres Dios. Eres bueno. Entonces, ¿qué estaba haciendo Abraham? Estaba buscando justicia de Dios. Claro. ¿Y qué le dijo? Si encuentras 50 justos, perdonaré la ciudad. Y Abraham dijo, híjole, Voy a ver si los venden en Walmart. híjole, ya la regué. ¿Por qué? Porque no había 50 justos. ¿Y qué dijo? Pues 45, ¿no? Déjamelo más barato. Y dijo Dios, sí, 45. Jalo. Y de repente fue, híjole, ya la volví a regar. Bueno, vamos a ver. 40. Ni tú ni yo. 35. Bueno, 30. Ya 25, pues yo creo que ya está chido, ¿no? Bueno, ya 5, ¿no? Y resulta que eran 4. Lot Y su familia. Y te apuesto lo que tú quieras a que de esos Lot era el único justo. Así es. ¿Qué pasa ahí? Así como Lot, por los pocos o muchos justos que hay en la tierra, esta no ha sido destruida. El juicio de Dios no es la ira, no es el enojo, no es venganza. Es su amor, su gracia, su justicia y su santidad que lo obligan a ser justo. Fíjate, hay una idea principal. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y Dios ama su creación, ama a su semejanza. Así es. ¿Sabes por qué? Nosotros no podemos decir que Dios es egocéntrico, pero si Dios no se amara a sí mismo,
no sería Dios. Y si no sé, y si él no fuera Dios, si él no fuera lo que es, créeme, hermano, que toda la tierra ya hubiera sido destruida desde hace muchísimo tiempo. Por supuesto, y créeme, cuando te digo, en el seminario bíblico nos explicaban una cosa, y me parece muy lógica. Dicen que cuando una persona está jalando un arco y tiene una flecha en la mano, entre más la sostiene, la mano empieza a temblar por la tensión que ejerce Sí, empieza el resorte. Sí. Y de esa manera está el Señor con una flecha contra esta tierra. Hermano, está de esa forma. El juicio de Dios viene pronto. Es pronto con esta... así como el juicio con Sodoma y Gomorra, ¿sí? Sí. Y el Señor se preocupó porque hubiera sido terrible que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra con Lot y su familia, siendo que Lot era justo. Sí. ¿Sí? Porque hay que señalar que así como criticamos esos falsos cristianos, esos cristianos que hacen y deshacen a su conveniencia, también bendecimos a los cristianos, a las iglesias que hacen la palabra de Dios conforme está escrita, quizás no al 100%, porque nadie la puede hacer al 100%, Claro. pero se apegan a buscar el hacer las cosas como Dios lo manda, como Dios lo quiere. Y no con una idea, Pepe, emocionalista. No. Emocional, conforme a lo que yo creo. No es lo que tú creas. No es lo que tú creas que dice la Escritura. Porque es lo que dice la Escritura. Es lo que dice. Y la Escritura, la revelación no es para todas las personas, porque si fuera así, no tendría ningún chiste. El Señor le dio la llave le dio la llave a aquellos que lo han recibido, a aquellos que lo aceptaron. Y hermano, así de esa manera, la pregunta de nuestra amiga Citlali, Dios te bendiga en donde quiera que estés. Un saludo para toda tu familia. La pregunta es, ¿hay esperanza? Sí hay esperanza. Y la esperanza se llama Jesucristo. Así es. La esperanza se llama Jesucristo porque el Señor Dios Todopoderoso, Rey de todas las cosas, Creador soberano, Él amó tanto a su imagen y semejanza que envió a su Hijo Jesucristo a recuperar lo que estaba perdido, a buscar lo que estaba perdido, ¿sí? Hoy en día nosotros tenemos una esperanza viva, ¿sí? Tenemos una esperanza completa, no una esperanza a medias. Dice la palabra de Dios que la tierra gime. La tierra gime porque los hijos de Dios, por la redención de los hijos de Dios, porque sean redimidos, porque de esa manera también la tierra será redimida. Escribe Pablo. Así es, así que hermano, hermana, tú que escuchas, tú que llegaste hasta aquí, tú que le diste clip a esto, hay una esperanza, la esperanza se llama Jesucristo. No te debes preocupar por ninguna de estas cosas. No te debes preocupar si el COVID mató a 10,000, si mató a 1,000,000, si mató a 2,000,000. Lo único que te debe de preocupar a ti es que tú estés bien con Cristo, que Cristo esté bien contigo, que tu salvación no esté perdida en ningún momento. Como el apóstol Pablo nos decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así es, y sea que vivamos, o sea que muramos, de Cristo somos. Cristo. El punto no es lo que va a pasar, lo que esté pasando. Cristo mismo dijo, en este mundo tendrán aflicciones, y fue una promesa. Hay personas que lo dicen, es que Cristo dijo esto. No. Cristo te lo prometió, en este mundo tendrán aflicciones. En ningún momento te dijo que la carrera iba a ser fácil. En ningún momento te dijo que esto iba a ser, pues vas los domingos y ya con eso eres salvo. No, la carrera es difícil. ¿Hay una esperanza? Sí la hay. Así como Sodoma y Gomorra hubo un justo
que sacó a su familia y pudo vivir, así en el COVID-19 tú puedes ser ese justo que saque a su familia y pueda vivir. Y la esperanza, Pepe, para que les dejemos muy claro, la esperanza tuya, hermano que nos escuchas, no está en esta tierra. Tu esperanza no está en vivir en este planeta, porque el Señor Jesucristo no vino a decirles tendrán vida en abundancia aquí, sino que tendrán vida en abundancia en la eternidad. Porque dice, fíjate, cuando el Señor asciende, dice, me voy a preparar moradas para que en donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Entonces, hermano, nuestra herencia no está en esta tierra, porque tristemente tal vez va a parecer un poco crudo lo que voy a decir en este momento, un poco cruel, pero la palabra de Dios es así. La palabra de Dios es certera. Hermano, naciste con una sentencia de muerte. No existe criatura en esta tierra que no vaya a morir. Vamos a morir todos, ¿sí? Esa también es una promesa. Nuestra esperanza, porque dice la palabra de Dios en Hebreos 9:27 que es necesario que el hombre muera una vez y después el juicio, ¿sí? Y cabe señalar también que es necesario a veces que la carne padezca para que el alma no perezca. Tú te debes de enfocar solamente en Cristo, que Cristo sea tu visión. ¿Tienes asegurada hoy día tu salvación? Pregúntate a ti mismo, mírate, cierra tus ojos y pregúntate, ¿yo en verdad he aceptado a Cristo en mi corazón? Yo en verdad, si muriera hoy, iría con Cristo. Ajá. Si me muero hoy, y ponte a ver todo lo que has hecho en este día y lo que hiciste hace una semana, si hoy me muero, ¿tengo garantía de estar en esas moradas que el Señor preparó para los que le aman? La pregunta verdadera es, ¿tengo yo esperanza? Esa es la pregunta. La pregunta no es, ¿hay esperanza? No, sí la hay. Hermano, te vas a morir atropellado, te vas a morir de cáncer, te vas a morir de coronavirus, te vas a morir de cualquier cosa, te vas a morir, pero de lo que sea. Te vas a resbalar en la bañera y te vas con el Pero sote. todo eso te vas a resbalar pero con todo eso te va a dar solamente una cosa. Te va a cumplir el sueño que debería de tener todo cristiano, que es ir a morar por la eternidad con Cristo. Y como coheredero de Cristo, no solamente como un inquilino, sino como un heredero más. Pero fíjate, así como lo estabas diciendo, hay una pregunta que hizo un pastor, no recuerdo cuál es su nombre, una pregunta muy impresionante, Pepe. Y con esto yo creo que vamos a concluir. ¿Qué es peor? ¿El cáncer o el pecado? ¿Qué es peor? ¿El SIDA o el pecado? ¿Qué es peor? ¿El coronavirus o el pecado? El pecado, hermano, el coronavirus, el cáncer, el SIDA y todas las enfermedades te pueden separar. Te pueden separar de este cuerpo que vuelve a la tierra, al polvo, perdón, ¿sí? Pero el pecado te separa para siempre de Dios. Entonces, siempre va a ser peor el pecado que... Hay mucha gente que muere de coronavirus, hay mucha gente que está muriendo de cáncer, hay mucha gente que está muriendo, pero están con Cristo. Y hay gente... ¿Cuándo vas a saber de alguien que muera de pecado, en pecado, y esté con Cristo? Es sencillo. La verdad que es que con esto terminamos el tema del día de hoy. El tema fue sencillo, el tema fue ¿en dónde está Dios? Dios sigue aquí. Solamente basta que dobles tu rodilla y Él está. Ahí Dios siempre está. Así es. Esperamos que con esto hayamos contestado todas sus preguntas, todas las preguntas que nos mandaron. Los recordamos que sigan mandando sus preguntas a serecibendudas@gmail.com para que podamos seguirlas resolviendo en este programa. Vamos a seleccionar todas y cada una de estas cosas. También si nos dejas tu duda y nos dejas tu número telefónico, quizás también nos comuniquemos contigo para poder platicar un poquito más acerca de esta duda.
todo lo que tú quieras, todo lo que tú nos quieras decir, comentar, dialogar, pelear, insultar. Lo puedes dejar aquí en los comentarios, lo puedes dejar donde tú quieras. Somos un podcast de Su Habitación, así nos puedes buscar en Facebook, nos puedes buscar en YouTube como Su Habitación y ahí va a aparecer el podcast de Se Reciben Dudas. ¿Algo más que quieras agregar, hermano? Sí, claro que sí, pues solamente para agradecerles porque si llegaron hasta este punto del podcast es porque nos estuvieron acompañando, agradecerles y decirles que no se preocupen por lo que mata el cuerpo, sino que se preocupen por lo que mata el alma en el infierno, ¿ok? Nosotros pues somos Pepe Altamirano y Raúl Carmona para servirles. Vamos a estar publicando este podcast y pues nos encontramos disponibles o dispuestos para poder conversar con ustedes en nuestras redes sociales. Así es, ahí nos puedes buscar y bueno, nos vemos en el próximo programa de esto que es Se Reciben Dudas y recuerda que pase lo que pase, nunca dejes de creer. Si te bañas con jabón Sote, no te preocupes, solo era broma. Sí.